¡Babidibú! Hola, soy Juan Cuenca Márquez y soy el autor de este cuento, que se titula Jan Spaghettis, el niño que no podía abrazar, y que es un cuento que ha publicado la editorial Babidibú y tiene unas ilustraciones preciosas hechas por Ari Saman Bañuelos. Os quiero contar el cuento hoy y voy a leeroslo, pero no lo voy a hacer entero, no voy a leer todo el cuento, porque quiero que lo descubráis vosotros. Por cierto, tenemos entre nosotros a una de las protagonistas de este cuento, que es Tina, y que ella, en buena medida, inspiró este cuento y que tiene un papel muy protagonista y que acompaña a Jan Spaghettis en sus aventuras para conseguir unos codos. ¿Y para qué quiere unos codos, Jan? Para abrazar. Para poder abrazar. Entonces, vamos a empezar a leerlo y, como digo, no lo acabaré para que seáis vosotros, cada uno de vosotros, los que descubráis cuáles son las aventuras de Jan Spaghettis. Empezamos. A pocas manzanas de aquí, en un hogar muy parecido a este, vive un niño muy especial, al que todos conocen como... Jan Spaghettis. Jan siempre fue un bebé muy deseado. Tanto, que cuando llamaron a Manu y Tito de la agencia para informarles de que había nacido un niño al que sus papás biológicos iban a dar en adopción, no dudaron ni un segundo y salieron corriendo hacia el hospital para abrazar a su hijo. Aún en el quirófano, ansiosos por ver la carita de su bebé, observaron preocupados cómo el médico fruncía el ceño, contrariado, y enseguida supieron que algo no iba bien. ¿Qué ocurre, doctor? Pronto entendieron la causa de la preocupación del doctor, pues el bebé, que ahora sonreía relajado en los brazos de sus nuevos papás adoptivos, era perfectamente normal, salvo por una pequeña condición física. Sus rechonchos bracitos eran algo más cortos de lo esperado, pero lo más curioso era que no tenía codos. Pese a aquella desdichada circunstancia, Manu y Tito no podían ser más felices. A ellos no les importaba lo más mínimo que su hijo no tuviera codos. ¿Para qué servían al fin y al cabo? Pensaban que Jan iba a ser capaz de hacer todo igual que el resto de los niños, con algún que otro reajuste sin importancia. Sin embargo, consultaron a varios médicos por si había algo que se pudiera hacer para darle a Jan los codos que la madre naturaleza le había negado. Todos los doctores que visitaron a Jan confirmaron el cruel diagnóstico. Una operación no es posible. Los riesgos para la vida de su hijo son infinitos, afirmó rotundo el último cirujano al que se habían dirigido. Los papás de Jan aceptaron la terrible sentencia con resignación, pero cualquier atisbo de tristeza desaparecía al observar cómo su precioso bebé jugaba sonriente en su cunita, ajeno a toda preocupación. Aquí los tenéis en el quirófano. Los años pasaban y Jan crecía feliz, inconsciente de su diferencia respecto a otros niños del barrio. Pero el tiempo voló y, casi sin avisar, al final de un verano inmensamente feliz, en el que jugaron a las películas que era el juego favorito de ellos, llegó su primer día de colegio. El pequeño Jan sonreía a sus padres levantando sus bracitos tiesos como palos de escoba, para despedirlos hasta el final del día. Manu y Tito no habían podido evitar sentirse angustiados por cómo iba a resultar el primer día para Jan, pues sabían lo crueles que podían llegar a ser los niños. Ruby, un niño que parecía mucho mayor que el resto, no le quitaba el ojo de encima a Jan durante toda la mañana. Pronto comenzó a cuchichear con sus compañeros, que se agruparon detrás de él en una especie de masa amorfa de cabezas, brazos y piernas, que se confundían formando un repugnante monstruo de 1000 ojos. Con decisión, el pequeño Jan fue directo hacia ellos para presentarse. Él también quería enterarse de qué hablaban. «Hola, me llamo Jan, ¿puedo jugar con vosotros?» «¿Que si puede jugar con nosotros?» «Pues claro que no, bicho raro», le soltó Ruby con crueldad.
¿Por qué me llamas bicho raro?, quiso saber Jean contrariado. ¿En serio no te has dado cuenta de que no tienes codos?, exclamó Ruby mientras imitaba a un robot con los brazos tiesos y soltando una carcajada. ¡Jean sin codos! ¡Jean bracicorto! ¡Jean espaguetis! Aquí los tenemos, a Jean con Ruby y la masa amorfa, el monstruo. Una risa ruidosa emergió de la monstruosa masa amorfa que se escondía detrás de Ruby. Jean se puso muy triste. Cabizbajo, se apartó del resto de sus compañeros y fue a esconderse en una esquina de la clase. De pronto, una vocecilla aguda de niña le sorprendió. No hagas caso al tonto de Ruby. Es mi vecino y le conozco bien. Está constantemente enfadado porque sus papás siempre están de viaje. Vive con sus abuelos. Jean alzó una mirada, despacio, y asintió con la cabeza. Me llamo Tina. Era una niña preciosa, de brillante cabello dorado y unos ojos grandes, con forma y color de las avellanas. A mí no me importa que no tengas codos. ¿Quieres ser mi amigo? Y desde entonces, Tina y Jean se convirtieron en inseparables. Los mejores amigos. A la salida del colegio, Jean no contó nada a sus papás sobre el pequeño incidente de la clase. Quería explicarles que habían sido muy malos con él, pero que creía haber hecho una amiguita, Tina, que era una niña preciosa y muy simpática. Pero en su lugar se cayó. Y aquí los tenemos, cuando se conocen, Jean y Tina. Ya en la cama, se limitó a observar sus brazos con atención, alzándolos hacia el techo de la habitación y girándolos de un lado a otro sin parar. Entonces se preguntó cómo era posible que nunca se hubiera dado cuenta de que no tenía codos. Y lloró largo rato hasta quedarse dormido de puro cansancio. Durante los días siguientes, consciente de su incómoda diferencia, Jean observaba atento a sus compañeros en el aula. Quería saber qué cosas podían hacer ellos y que a él le estaban vetadas por su extraña condición física. Comía solo, se vestía solo, hacía solo todas las actividades que su amorosa maestra proponía. Pero mientras sus compañeros jugaban al fútbol y celebraban los goles, cayó en la cuenta de que había algo que él no podía hacer. Abrazar a sus compañeros. Aquello le hizo pensar en que tampoco podía abrazar a sus papás. Al final del día, mientras él y Tina esperaban en un rincón de clase a que vinieran a recogerlos, Jean observaba con tristeza cómo todos los pequeños corrían a lanzarse a los brazos de sus papás. ¿Por qué estás siempre tan triste?, le preguntó Tina curiosa, mirando a su amigo fijamente. Y Jean respiró profundamente y le respondió con voz triste. Con estos brazos no puedo abrazar. Al principio, la pequeña Tina no entendió. ¡Claro que puedes! No, no puedo. ¡Levántate! Verás cómo sí puedes. Jean obedeció y se puso en pie. Tina se abalanzó sobre Jean y le abrazó con fuerza. El pequeño le devolvió el abrazo, pero por mucho que intentara doblar sus brazos, solo consiguió apretar los hombros, estrujando a su amiga. ¡Ay! ¡Me haces daño!, exclamó Tina, pues realmente le dolía. Y Jean se separó de Tina de un salto. ¿Lo ves? No puedo abrazar. Tina se sintió mal por su mejor amigo. Por fin había entendido por qué Jean estaba siempre tan triste. Aquella noche, Jean se decidió a hablar con sus papás. «Quiero unos codos», les espetó entre lágrimas durante la cena. Manu y Tito le miraron con ternura. Al fin había llegado el momento que tanto habían temido. Alguien le había hecho sentirse diferente y lo había hecho mucho antes de lo que esperaban. «Cariño, no te preocupes», contestaron conteniendo las lágrimas. «Encontraremos unos codos preciosos para ti y serán los codos más bonitos que existan en el mundo entero». Jean creyó a sus papás y haciendo pucheros se fue calmando hasta poder cenar
feliz y esperanzada. No podía esperar a contarle a Tina que sus papás le iban a conseguir unos codos. Con aquella promesa en mente, pero sin saber muy bien por dónde empezar, Manu y Tito se pusieron manos a la obra. Estaban dispuestos a remover cielo y tierra para encontrar unos codos para Jan. Con decisión, Manu, Tito y Jan se subieron a un avión que los llevó directos hasta Harvard, en Estados Unidos, a la Universidad de Medicina más prestigiosa del mundo. Allí, sus esperanzas pronto cayeron en saco roto, pues los doctores que visitaron a Jan no tardaron en confirmar el diagnóstico de los médicos que habían visitado al pequeño cuando nació y desaconsejaban por completo la operación. El diagnóstico cayó como un jarro de agua fría sobre ellos. Aunque solo hubieran pasado 5 años desde entonces, albergaban la esperanza de que los privilegiados cerebros de la prestigiosa comunidad científica hubieran encontrado un remedio para la curiosa condición de su hijo. De regreso a casa, Jan besó a sus papás y con la excusa de estar cansado del viaje, se fue a la cama sin cenar. Durante todo el vuelo, había estado pensando en su amiguita Tina y en cómo le hubiera gustado que en estos momentos tan tristes ella le mirara seria y arrugara la nariz poniendo las caras feas que siempre ponía para hacerle reír a carcajadas. Solo ella conseguía que se olvidase de sus problemas. «Jan, ¿estás dormido ya?», preguntó su papá. «Sí», respondió con voz afectada. «Vaya, qué pena. Tienes visita, pero ya le digo que se vaya». Jan dio un salto de la cama. «No, espera. ¿Quién es?» Era Tina y sus papás, Mon y Uge. De pronto, Jan se sintió muy feliz. Su mejor amiga había venido a visitarlo y se iba a quedar con él. No pegaron ojo en toda la noche. Jan le explicó a Tina el juego de las películas que tanto divertía a su familia. Y ella le contó que hacía unos pasteles riquísimos con su mamá. ¡De rechupete!, exclamó Tina, simulando chuparse los dedos y bizqueando los ojos. ¡Ñam, ñam! Jan rió con ganas. Los niños jugaron hasta que estuvieron agotados. Y cuando los párpados comenzaron a pesarle, como si tuvieran 2 libros bien gordos sobre ellos, Jan creyó escuchar que Tina susurraba algo entre sueños. ¿Quieres ser mi madrina mágica? Y se durmieron la mar de contentos. Pues bien, esto solo es el principio de las aventuras que van a vivir Tina y Jan por todo el mundo buscando los codos para que Jan pueda abrazar. Así que os invito a continuar leyendo la historia de Jan Spaghettis y averiguar si finalmente consigue unos codos o no. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y también quiero que penséis en qué es esto y para qué va a ser importante en la historia. ¡Babidi-boo!